Miren este rostro. Hoy es uno de los actores mejor pagados de Corea del Sur, un ícono de la moda y el hombre que ha hecho que millones de personas suspiren en todo el mundo. Pero ¿qué pensarías si te dijera que este dios del Hallyu creció en una casa donde el dinero para la comida era un lujo, que perdió a su padre siendo niño y que su madre tuvo que trabajar en un restaurante de arroz con sal para sacarlo adelante solo a él? ¿Te has preguntado cómo alguien pasa de no tener nada a tenerlo todo? ¿Cómo se construye una carrera sólida en una industria tan dura como la del entretenimiento coreano? ¿Y qué sacrificios se esconden detrás de cada sonrisa, cada escena de acción y cada romance que nos hizo suspirar? Hoy no vamos a hacer una reseña más, vamos a entrar en la carrera de Ji Chang-wook, desde sus días de teatro musical hasta cómo se convirtió en el rey de la acción, que se niega a usar dobles y por qué en pleno 2026 sigue siendo el actor más relevante de la industria. Antes de empezar, dime en los comentarios en cuál K-drama conociste a Ji Chang-wook y se robó tu corazón. Comparte tu opinión, regálame un like y ayuda a crecer a esta comunidad que ama los dramas coreanos tanto como tú. Ahora sí, empecemos. Número 1. Sus orígenes y su título de hijo de la nación. La infancia de Ji Chang-wook no fue nada sencilla, y eso es algo que muchas personas no imaginan cuando lo ven hoy, seguro y exitoso frente a las cámaras. Desde muy pequeño, su vida cambió por completo cuando perdió a su padre. Ese vacío no solo fue emocional, también trajo consigo una realidad mucho más dura, problemas económicos constantes. Ji Chang-wook creció siendo criado únicamente por su madre, quien tuvo que asumir sola toda la responsabilidad del hogar. Su madre trabajó incansablemente para sacarlo adelante y aunque nunca le faltó amor, el dinero sí fue una preocupación diaria. Él mismo ha contado en entrevistas que desde joven entendió valorar el esfuerzo y la disciplina. Su infancia difícil nadie llenó de resentimiento, sino de una determinación silenciosa que con los años se transformaría en constancia y resiliencia. Antes de que las cámaras lo enfocaran, antes de los ratings, la fama y los protagónicos, Ji Chang-wook empezó sobre un escenario. Su debut llegó en Sleeping Beauty. No fue un gran papel ni un debut glamoroso. Era joven, prácticamente desconocido. Para Ji Chang-wook, ese primer paso fue clave. Ahí empezó a formarse como actor de verdad, a construir bases sólidas en lugar de buscar atajos. Después de Sleeping Beauty, los musicales se convirtieron en su escuela. Participó en producciones donde tuvo que enfrentarse a personajes más complejos y emocionalmente exigentes. Cada uno de esos trabajos le permitió mostrar algo distinto: intensidad, vulnerabilidad, oscuridad. Mientras muchos lo conocían solo por su imagen limpia y amable, en el teatro Ji Chang-wook estaba probándose a sí mismo, demostrando que no era solo una cara bonita, sino un actor completo, dispuesto a sudar, a equivocarse y a crecer función tras función. Y entonces llegó el año 2010, el año que cambió todo para Ji Chang-wook. Hasta ese momento su nombre aún no era tan reconocido. Había trabajado duro, había pasado por papeles pequeños y mucho esfuerzo silencioso, pero fue con Smile, Dong-hae, el drama que finalmente lo puso en el mapa. En esta historia, Ji Chang-wook interpretó a Dong-hae, un personaje profundamente humano, lleno de inocencia, dolor y esperanza. No era un papel fácil, de hecho, era un riesgo enorme para un actor joven que todavía estaba buscando estabilidad en la industria. Pero él se entregó por completo. Su actuación tocó el corazón del público coreano de una forma inesperada. El drama se convirtió en un fenómeno nacional, alcanzando ratings que superaron el 40%, algo impresionante incluso para los estándares de Corea del Sur. De repente, todos sabían quién era Ji Chang-wook. La gente hablaba de su actuación, de su sensibilidad, de su capacidad para transmitir emociones reales sin exagerar. Ya no era solo un actor más, era una promesa sólida. Después del enorme éxito de Smile, Dong-hae, algo muy curioso empezó a pasar en Corea. El público ya no solo lo veía como un buen actor, lo veía como el hijo de la nación. Ji Chang-wook se convirtió en ese chico que inspiraba confianza, ternura y respeto, el chico bueno, educado, trabajador, con una sonrisa sincera. Para muchas familias coreanas era el yerno ideal,
ese tipo de figura que transmite seguridad y valores tradicionales, y aunque ese cariño del público fue un menor enorme, también vino como una etiqueta muy pesada, porque poco a poco Ji Chang-wook empezó a quedar atrapado en una imagen muy específica: el actor correcto, el protagonista amable, el rostro limpio de los dramas familiares, una cara bonita que funcionaba perfecto para cierto tipo de historias. Y ahí es donde aparece el conflicto. Ji Chang-wook no quería quedarse solo ahí, él quería más, quería personajes complejos, oscuros e intensos, quería demostrar que su talento iba mucho más allá de una imagen agradable. Así que, aunque tenía el amor del público, tomó una decisión importante: romper con esa etiqueta, aunque eso significara arriesgar popularidad y salir de su zona de confort. Y ese deseo de no conformarse fue lo que terminó redefiniendo su carrera. Número 2. El rey de la acción. Y entonces llegó el fenómeno de Healer. Cuando Healer se estrenó, nadie imaginaba el impacto que iba a tener. No era solo una historia de acción o romance, era algo diferente. Y en el centro de todo estaba Ji Chang-wook, enfrentándose al desafío más grande de su carrera. Hasta ese momento, su personaje vivía en las sombras, oculto, misterioso. Eso significaba una cosa muy clara: no podía apoyarse en expresiones exageradas ni en diálogos constantes. Tenía que actuar con los ojos. Y ahí fue donde sorprendió a todos. Con una simple mirada, Ji Chang-wook lograba transmitir miedo, determinación, ternura y dolor. Sus ojos hablaban, incluso cuando su rostro estaba cubierto. Pero Healer no había sido el mismo sin Park Mi-yoon. La química entre ellos fue natural, intensa e increíble. No se sentía forzada, no parecía actuada. Era ese tipo de conexión que se construye en miradas, en silencios incómodos, en pequeños gestos, una química que hizo que el romance se sintiera real y profundo. De hecho, Healer cambió las reglas del juego porque demostró que no hacía falta un romance exagerado para emocionar. Después del impacto de Healer, Ji Chang-wook pudo haberse quedado en una zona cómoda, pero decidió ir todavía más lejos. Cuando aceptó protagonizar DK2, sabía que no sería un drama cualquiera. El personaje exigía un nivel físico extremo, escenas de acción constantes y combates cuerpo a cuerpo muy exigentes. Y en lugar de depender solo de dobles o edición, decidió hacerlo él mismo. Para prepararse, Ji Chang-wook entrenó intensamente en artes marciales especializadas como Taekwondo y Aikido. No era solo aprender coreografías bonitas para cámara, sino entender el movimiento real, la reacción del cuerpo, el control de la respiración y la resistencia al cansancio. El entrenamiento fue duro, horas y horas diarias de práctica, caídas repetidas, golpes, moretones, y aún así, él insistía en grabar la mayoría de sus escenas de acción sin reemplazos, y eso se nota en pantalla. Este sacrificio físico no solo elevó la calidad del drama, también cambió por completo la percepción del público sobre Ji Chang-wook. Ya no era solo el actor sensible o romántico, era el incapaz de llevar su cuerpo al límite por su papel. Y aquí viene un dato curioso que no muchos conocen y que dice muchísimo sobre la forma en la que Ji Chang-wook se toma su trabajo. Él realiza aproximadamente el 95% de sus propias escenas de riesgo. Sí, escuchaste bien, no solo las peleas cuerpo a cuerpo, no son las caídas o escenas físicas exigentes, también las escenas de conducción a alta velocidad. Mientras muchos actores prefieren apoyarse casi por completo en dobles, Ji Chang-wook insiste en estar ahí, en vivir la escena, en sentir el peligro real para que todo se vea auténtico en cámara. Y no lo hace por ego, lo hace porque cree que la verdad del personaje se nota. Detrás del éxito de DK2, de las escenas espectaculares y del reconocimiento como actor de acción, hubo algo mucho más silencioso, un desgaste físico y mental enorme. El nivel de exigencia fue tan alto que Ji Chang-wook llegó a un punto límite: entrenamientos extremos, escenas de riesgo constantes, presión por mantener el nivel. Todo eso acumulado terminó pasándole factura. De hecho, después de DK2, él mismo declaró que no debería hacer dramas de acción pura, no porque no pudiera, sino porque el estrés había sido demasiado. Y lo más interesante es que esa promesa se mantuvo durante años, hasta que llegó Lo peor del mal, un proyecto distinto, más oscuro, más psicológico, más intenso, no solo de acción física, sino tensión emocional constante,
un tipo de violencia diferente. Ahí, Ji Chang-wook no volvió como el héroe invencible, sino como un actor más maduro, consciente de sus límites, pero también seguro de lo que quería contar. Número 3. Sus talentos ocultos. ¿Sabías que más allá de la actuación, hay algo que muchas personas descubren tarde sobre Ji Chang-wook? Y es que su talento no se queda solo frente a la cámara. Más allá de los sets, los personajes intensos y las escenas de acción, Ji Chang-wook es sorprendentemente sencillo en su vida diaria, y eso, curiosamente, es parte de su encanto. Por ejemplo, sabe cocinar, aunque él mismo ha dicho que no se considera un chef. Prefiere platos simples, comida casera, cosas prácticas, no extravagante. Cocinar para él es más una forma de cuidarse que de impresionar. También practica deportes, es muy disciplinado físicamente, practica boxeo, entrenamiento funcional, artes marciales y ejercicio de resistencia. No solo por sus papeles, sino porque el ejercicio es una de sus formas de liberar estrés y mantenerse enfocado. Y cómo no hablar de uno de sus mayores dones, su voz. Tiene una voz melodiosa, clara y emocional, capaz de transmitir calma, tristeza o esperanza con solo unas notas. No es una voz entrenada únicamente para cumplir, sino una voz trabajada desde el teatro musical, donde cantar en vivo no deja espacio para errores. Por eso, cuando lo escuchamos cantar en proyectos como El Sonido de la Magia, White Noises y presentaciones en vivo, no suena forzado, sino simplemente natural. Y aquí va un dato muy importante. Ji Chang-wook tiene una memoria de guión muy precisa. Miembros del staff han comentado que suele llegar al set con sus líneas completamente dominadas, lo que le permite concentrarse más en la emoción que en el texto. Eso explica por qué muchas de sus escenas se sienten tan naturales. También ha participado en videoclips. Ji Chang-wook aparece en varios MV, demostrando algo muy claro: sabe contar una historia en pocos minutos. Uno de los más recordados es su participación en el videoclip I Need You del 2012 del cantante K-Will. Ahí no necesitó grandes diálogos ni escenas largas, solo miradas, gestos contenidos y una narrativa breve pero emocional. Y a finales de 2025, Ji Chang-wook protagonizó un nuevo videoclip, Even If, la emotiva canción de Haze. El video, filmado en Sapporo, Japón, se convierte en una pequeña pieza cinematográfica, paisajes nevados, atmósferas melancólicas y una narrativa que refleja el encuentro entre dos almas heridas. Ji Chang-wook interpreta a un joven marcado por el dolor que se cruza con Haze en Nieve de la Nieve, crean una química que traspasa la pantalla y que fue uno de los grandes atractivos del proyecto. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte al canal, regalarme un gran like, y si quieres apoyarme aún más, recuerda que en la parte de abajo tienes el botón de super gracias, con el cual estarías ayudando a que este pequeño espacio siga adelante. Ahora sí, sigamos con el video. Número 4. El maestro de romance. Aunque hoy lo asociamos con papeles oscuros y psicológicos, la verdad es que Ji Chang-wook conquistó al público primero a través del romance, y no fue de una sola forma. Lo hizo en distintos géneros, épocas y estilos, demostrando por qué se convirtió en uno de los maestros del romance en los K-dramas. Todo empezó a tomar una dimensión mucho mayor con el drama La Emperatriz Ki. Aquí Ni interpretó al típico héroe romántico perfecto. Su personaje era inmaduro, vulnerable, contradictorio, y justamente por eso resultó tan humano. Ji Chang-wook mostró un romance lleno de dependencia emocional, dolor y crecimiento, no enamorada desde la fuerza, sino desde su fragilidad, y ese contraste hizo que el público conectara profundamente con él. Después, su imagen romántica dio un giro más ligero y moderno, con Soso sospechoso. Aquí se consolidó como el galán romántico cómico por excelencia. Su química, su humor natural y su forma de alternar entre ternura y sarcasmo lo convirtió en un protagonista ideal del género. No era solo atractivo, era cercano, protector y emocionalmente accesible. Este drama fue clave para fijar su imagen como el lobo perfecto del K-drama. Y contrarritiéndome suavemente, Ji Chang-wook apostó por un romance más fantasioso y experimental. Aunque el drama dividió opiniones, su interpretación volvió a demostrar algo importante: su compromiso con el género romántico, incluso cuando el proyecto no era seguro.
Aquí su encanto estaba en la calidez, en la forma de transmitir afecto y nostalgia, reforzando esa imagen de galán sensible que conecta más desde la emoción que desde la perfección. Y muchos años después, esa faceta romántica volvió de forma madura y profunda en el drama de Vuelta a Sandalri, ya no como el galán joven idealizado, sino como un hombre adulto que ama desde la paciencia, el pasado compartido y las heridas no resueltas. En este drama, Ji Chang-wook mostró una evolución natural del romance, menos fuegos artificiales, más miradas cargadas de historia, una química tranquila, honesta y real. Viendo este recorrido, queda claro por qué Ji Chang-wook se consolidó como el galán perfecto del romance y la comedia. Número 5. Sus dramas experimentales. Después de terminar el servicio militar, muchos fans tenían una expectativa muy clara. Querían otro healer, otro dama de acción, otro héroe carismático, otro Ji Chang-wook salvando el día, pero él eligió algo muy distinto. En lugar de ir a lo seguro, Ji Chang-wook volvió con proyectos que muchos calificaron como extraños, poco convencionales y en algunos casos difíciles de dirigir para el público tradicional, y ahí empieza lo interesante. Lo vimos en Amor en la ciudad. Este drama fue sin duda una apuesta arriesgada. El formato de falso documental con entrevistas directas a cámara, cortes irregulares y una narrativa fragmentada rompía por completo con la estructura clásica del K-drama romántico. Para algunos fue fresco, realista y muy honesto, para otros simplemente confuso y distante. La pregunta es válida: ¿fue un experimento adelantado a su tiempo o demasiado arriesgado para un público acostumbrado a historias más tradicionales? Aquí, Ji Chang-wook no buscó gustar, buscó explorar otra forma de contar emociones. Luego lo vimos en El sonido de la magia, un K-drama totalmente distinto. Con este proyecto, Ji Chang-wook regresó a sus raíces, el musical, un formato que mezcla fantasía, dolor, esperanza y canciones, algo que no es para cualquiera. Aquí es donde su versatilidad queda totalmente expuesta, porque sí, puede pelear, sí, puede llorar, pero además canta, y lo hace con una sensibilidad que sorprende incluso a quienes lo siguen desde hace años. También lo vimos en Novata Clandestina, y seamos honestos, este fue probablemente uno de los proyectos más criticados de su carrera. El humor no conectó con todos, hubo controversias culturales, decisiones de guión cuestionables y una sensación general de que el drama no supo qué quería hacer. Aquí la pregunta no se recibió críticas porque las recibió, sino algo más interesante: ¿fue un error en su carrera o simplemente una mala elección de guión dentro de un camino lleno de riesgos? Porque incluso los actores más sólidos tienen tropiezos, y a veces equivocarse también es parte de no conformarse. Aunque en lo personal me gustó este K-drama fuera de lo común, y con ese cambio donde lo vimos rescatado por la protagonista. Fue un aire fresco para su carrera que, si bien no a todo el público le gustó, sí sumó puntos a su camaleónico talento actoral. Número 6. Sus dramas más oscuros. En los últimos años, Ji Chang-wook ha entrado de lleno en una etapa mucho más oscura y compleja de su carrera, y eso se nota claramente en los proyectos que ha elegido recientemente. Lo vimos en Lo peor del mal del año 2023. Su madurez actoral llegó a este drama, donde Ji Chang-wook no solo regresó a un drama intenso, dinamitó por completo su imagen de galán. Su personaje, Park Jung-mo, no estaba hecho para gustar, no era encantador, no era romántico, no buscaba simpatía. Era un hombre atrapado en la violencia, la ambigüedad moral y la presión constante de vivir una doble vida. Y Ji Chang-wook se metió ahí, sin miedo de ensuciarse. Luego participó en El lado oscuro de Gangnam del año 2024. Este drama se adentra en la cara menos glamorosa de uno de los distritos más famosos de Corea. Lejos del lujo y las luces, la historia expone corrupción, crimen y poder, mostrando cómo Gangnam también puede ser un lugar donde todo se compra, incluso las personas. Ji Chang-wook interpreta a un personaje atrapado dentro de este sistema. No es un salvador ni un villano absoluto, es alguien que sobrevive en un entorno sucio, tomando decisiones cuestionables para mantenerse a flote. Su actuación aquí es fría y contenida, habla poco, observa mucho. El conflicto no está en grandes explosiones emocionales, sino en la tensión constante de saber que cualquier paso en falso tiene consecuencias.
Continuó con el drama manipulado del año 2025. Su evolución llega a un punto todavía más maduro con esta serie. Este thriller de acción y suspenso sigue a Park Ta-young, un hombre común que se unió con abrir un café jardín. Su vida pacífica se derrumba cuando es acusado falsamente de un crimen atroz y encarcelado injustamente. A partir de ahí, inicia un descenso a los infiernos que lo transforma en un justiciero gestionado con la venganza. Aquí, Ji Chang-wook encarna un arco dramático brutal. De hombre tranquilo y bondadoso, pasa a convertirse en alguien marcado por el dolor y la rabia. Su interpretación muestra dos caras: la vulnerabilidad de un hombre inocente destruido por la manipulación y la ferocidad de un vengador que ya no confía en nada ni en nadie. Número 7. Su participación en el cine. Aunque muchos lo identifican principalmente con los K-dramas, Ji Chang-wook también ha dejado huella en el cine, usando la pantalla grande como un espacio para explorar personajes más físicos, extremos y directos. Lo vimos en Ciudad Fabricada del año 2017. Esta película fue uno de los primeros grandes golpes en el cine comercial. La historia gira en torno a un joven común que es acusado injustamente de un crimen brutal y termina atrapado en una conspiración que destruye su vida en cuestión de horas. Es un thriller intenso, acelerado y muy físico. Ji Chang-wook interpreta un personaje que pasa de la ingenuidad al límite absoluto. Esta película fue importante porque mostró que podía sostener una película de acción como protagonista, sin depender del romance ni del formato televisivo. Fue una transición clara del galán de dramas al héroe de acción cinematográfico. Cabe resaltar también su participación en la película Hard Hit del año 2021, donde hizo una breve aparición, un cameo que no pasó desapercibido. Esta película es un thriller tenso, centrado en una amenaza constante y claustrofóbica. Ji Chang-wook aparece en un momento clave, aportando presencia e intensidad, incluso con poco tiempo en pantalla. Este cameo fue más un gesto que una apuesta comercial, una forma de mantenerse conectado al cine, colaborar con la industria y explorar sin cargar con todo el peso del proyecto. Y hace poco también lo vimos en la película Revolver del año 2024, donde Ji Chang-wook entra en una etapa mucho más oscura y madura dentro del cine. La película se mueve en un terreno crudo, violento y psicológico, donde los personajes no buscan redención fácil. Aquí no hay glamour ni aires claros. Su papel se aleja por completo del atractivo tradicional. Es un personaje tenso, endurecido, marcado por decisiones pasadas. Cada escena se siente pesada, cargada de silencios y miradas que dicen más que los diálogos. Número 8. Su química inigualable. Uno de los grandes puntos fuertes de Ji Chang-wook es su química con sus coprotagonistas, y no es algo forzado ni repetido, es una de las mayores virtudes como actor, y aquí tenemos algunos ejemplos indiscutibles. En Healer, junto a Park Mi-yoon, construyó una química intensa, basada en miradas y silencios, redefiniendo el romance de acción. En La Emperatriz King, junto a Ha Ji-won, la conexión fue trágica y emocional, marcada por dependencia y conflicto. Con Nam Ji-hyun, en Su Sospechoso, brilló su lado romántico y cómico, natural y encantador. En Derritiéndome Suavemente, junto a Won Ji-ah, mostró una química más nostálgica y sensible. Y en De Vuelta a Sandalri, con Chi Hae-soo, presentó un romance maduro, lleno de historia y emociones contenidas. Número 9. Su vida amorosa. La vida amorosa de Ji Chang-wook siempre ha despertado curiosidad, pero también ha sido uno de los aspectos más protegidos de su vida. A principios de 2026, el actor se mantiene oficialmente soltero y no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental. A lo largo de los años, ha enfrentado numerosos rumores de romance, especialmente con coprotagonistas, pero ninguno ha sido confirmado por él. Recientemente, entre 2025 y 2026, surgieron especulaciones por su fuerte química con Chi Hae-sung tras el drama de Vuelta a Sandalri. Antes de eso, también fue vinculado con In Yona después de Deca 2 y en el pasado con la ex Miss Corea Kim Yo-ri en 2013. Sin embargo, en todos los casos, Ji Chang-wook mantuvo la misma postura, silencio y discreción. En una entrevista incluso habló del tema con humor, mencionando que había tenido alrededor de 6 relaciones en el pasado, dejando claro que ha amado y ha vivido, pero que prefiere no exponer esa parte de su vida.
Algo que sí ha compartido abiertamente es su vínculo con la familia. Ji Chang-wook ha dicho en varias ocasiones que su mayor prioridad y su gran amor es su madre. Para él, la estabilidad emocional empieza ahí. Número 10. Reconocimientos. Uno de los primeros grandes reconocimientos vino tras el impacto de Smile Do-hae de 2010. Gracias a este drama, Ji Chang-wook recibió premios y menciones como Mejor Actor Revelación en ceremonias importantes de televisión, especialmente en los KBS Drama Awards. Fue el momento en el que la industria confirmó lo que el público ya sentía: había nacido un actor serio y prometedor. Más adelante, con dramas como La Emperatriz Ki, su reconocimiento creció aún más. Aquí, no solo fue premiado, sino validado como actor principal, capaz de sostener un drama histórico de gran escala, algo que muy pocos logran. Este proyecto le trajo premios importantes en los MBC Drama Awards, incluyendo galardones de excelencia y premios de popularidad. Y ese punto fue clave para su carrera. Ji Chang-wook es uno de esos actores que luego lo difícil equilibrar el reconocimiento crítico con el amor del público. Por eso ha recibido en múltiples ocasiones premios de popularidad, votados directamente por los fans, tanto en Corea como a nivel internacional. Ceremonias como los Asia Artist Award, Japan Stars Award y otros eventos del Hallyu han reconocido su impacto global, su presencia constante y su conexión con la audiencia fuera de Corea del Sur. Número 11. Sus futuros proyectos. Después de romper su imagen con Lo Peor del Mal, su forma de seleccionar guiones dio un giro definitivo. Hoy lo vemos cada vez más atraído por historias oscuras, personajes psicológicamente dañados y tramas moralmente grises. Y lejos de retroceder, su siguiente paso confirma esta evolución. En 2026, su próximo drama histórico de Netflix, Escándalo, ya genera una enorme expectativa, no solo por el género, sino por el tipo de personaje que se anticipa: figuras complejas, juegos de poder, deseo, traición y conflictos internos que van más allá del romance tradicional. Aquí, Chang-wook parece interesado en explorar la psicología humana en contextos extremos, demostrando que incluso en historias de época, su foco ya no está en el atractivo visual, sino en la profundidad emocional y moral de sus personajes. Número 12. Proyectos internacionales. En 2026, Ji Chang-wook se embarca en un proyecto internacional que promete conquistar corazones: Merry Berry Love. Esta coproducción entre CJ Entertainment y Nippon TV, distribuida por Disney Plus, une lo mejor de Corea y Japón en una historia que respira ternura y frescura. La trama nos llevará a una isla japonesa, un lugar rodeado de naturaleza y calma, donde Ji Chang-wook interpreta a un planificador espacial coreano. Allí, en medio de paisajes serenos y cielos infinitos, su camino se cruza con el de una joven granjera japonesa, interpretada por Mio Imada, dedicada al cultivo de fresas. Lo que comienza como un encuentro inesperado se transforma en un romance sanador, lleno de momentos dulces y de descubrimiento mutuo. Con este papel, Ji Chang-wook deja atrás la oscuridad de sus dramas anteriores y vuelve a un drama de romance, abriendo un registro más luminoso, mostrando la vulnerabilidad y la calidez de un hombre que encuentra el amor en el lugar más inesperado. Y hay una pregunta que muchos fans se hacen, especialmente en una industria tan exigente y mediática como la coreana: ¿cómo es posible que Ji Chang-wook no haya tenido un solo escándalo real en casi 20 años de su carrera? La respuesta no está en la suerte, está en su ética de trabajo. Desde sus primeros años, Ji Chang-wook ha sido conocido dentro de la industria como alguien disciplinado, puntual y extremadamente respetuoso, no solo con directores o actores principales, sino con todos: iluminadores, camarógrafos, maquillistas, tentes. De hecho, algo que se repite constantemente en testimonios del staff es esto: Ji Chang-wook saluda a todos, recuerda nombres, escucha indicaciones y nunca actúa desde la superioridad. En un medio donde el ego puede crecer rápido, él ha elegido mantenerse con los pies en la tierra. Por eso, cuando ocurren escándalos en la industria, su nombre nunca aparece, no porque sea perfecto, sino porque ha construido su carrera sobre profesionalismo, respeto y coherencia. Y llegamos al final del video. Ji Chang-wook no es solo un actor de acción o un galán de romance, es un superviviente de la industria que ha sabido reinventarse cuando todos pensaban que se había estancado. Pero ahora, quiero saber tu opinión. ¿En cuál K-drama le conociste y se robó tu corazón?
¿Prefieres al Ji Chang-wook de acción o al de comedia romántica? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal, compartir, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Y si quieres conocer más de nuestros actores favoritos de K-dramas, te dejo el siguiente video en pantalla, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong!